Dios los bendiga, hermanos, amigos, familia. Reciban un saludo y un abrazo fraternal de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Para mí es un gozo compartir una pequeña porción de la palabra de Dios, que se pueda de esta manera llevar palabra de vida, palabra que nos haga crecer en fe, que nos fortalezca, porque solo la palabra de Dios es la única que nos ayuda en momentos difíciles, en momentos que sentimos que nada nos sale bien. El día de hoy hablaremos del perdón. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta cita bíblica la podemos encontrar en Mateo 18, 21 y 22. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Bendito Padre, bendito Señor. Ponemos en tu mano, mi Señor, esta pequeña porción de tu palabra, mi Señor. Danos sabiduría y entendimiento, mi Señor, para poder entender y comprender tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es perdonar? Perdonar no significa excusar el comportamiento de quienes nos han herido. Perdonar es tomar la decisión de desprendernos del pasado para sanar el presente. El primer paso para sanar nuestro corazón por completo solo puede ocurrir cuando aprendemos a perdonar, y Dios quiere sanar nuestro corazón, pero es necesario que demos nosotros el primer paso. El perdón es un mandato de Dios, como dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Al obedecer sus mandatos, le honramos y adoramos a Dios. El Señor nos da libre albedrío, dándonos la libertad de perdonar o no. Si perdonamos, seremos libres y Satanás no podrá dañarnos. Pero si decimos lo contrario, entonces Él podrá intervenir en nuestras vidas y quitarnos las bendiciones que Dios nos ha dispuesto a cada uno de nosotros. El perdón es un acto y un proceso en muchos casos. El perdón se da, aunque la otra persona no se arrepienta. El perdón nos puede incomodar, pero la recompensa es grande. Si alguien decide no perdonar, es porque es tan grande su orgullo que prefiere desobedecer los principios de Dios que dar su brazo a torcer. Alguien que dice amar a Dios tiene que estar dispuesto a perdonar. Un creyente que verdaderamente ama a Dios tendrá que amar a su prójimo, como lo dice el Señor en Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para muchos nos es difícil pedir perdón por vergüenza o miedo a la respuesta que nos puedan dar. Si fuese negativa, es probable que nos pongamos enojados o tristes. Sería más interesante, en vez de pedir perdón, que empezáramos a demostrar el perdón. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Con nuestras actitudes, con nuestros actos y nuestra forma de pensar. Al demostrar el perdón, cerramos todo lo que nos hace daño y no nos deja crecer espiritualmente, como el enojo, la amargura, el remordimiento y la culpa, entre otros. En la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo nos invita a perdonar cuando hemos recibido una ofensa y dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y perdonar a otros. En Efesios 4, 26, 27 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios comprende que a veces podemos enojarnos. Lo que nos manda es que no pequemos cuando estamos en ese estado, que no actuemos al calor de nuestras emociones. Además dice: no se ponga el sol sobre su enojo,
Parece que Dios nos estuviera dando solamente un día para enojarnos, porque todo lo que se deja en el corazón lastimosamente crece. Y vemos también en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Un corazón lleno de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse en resentimientos o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. Lo que debemos comprender es que todo lo que dejamos en el corazón no se queda del mismo tamaño, va creciendo como una semilla plantada. Un simple enojo puede convertirse el día de mañana en un profundo odio, en una planta profundamente cimentada llamada amargura. Esto sería un estorbo para nosotros como cristianos y como hijos de Dios. La amargura trae consigo celos, disensiones, inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar esta herida que causa la amargura. Esta raíz de amargura no solo contamina a la persona que la lleva, sino a todos aquellos que lo rodean. La amargura puede transformar completamente el carácter de una persona. Habrá en él dureza, rencor y odio. El veneno de la amargura se manifiesta al hablar, ya que el tema de conversación será las ofensas y las heridas sufridas. La amargura produce en la persona los deseos de venganza contra aquellos considerados como los causantes y responsables de la herida. La amargura es veneno para el alma y la consecuencia más grave es que nos separa de Dios. ¿Cómo se origina la amargura? Al no perdonar, la ofensa se manifiesta en ira. Después, la ira es en resentimiento y el resentimiento da lugar a la amargura. Si la amargura no la eliminamos, le dará paso a la depresión y la depresión conlleva enfermedades como la ansiedad, el insomnio, la diabetes, entre otros. De ahí que la Biblia, como el manual de la vida, nos invita a perdonar cuando hemos recibido una ofensa. Ahí vemos también en Mateo 5, 23, 24, que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si estamos enojados con alguien y aún no lo hemos podido perdonar, debemos entender que este es un obstáculo o una barrera que ponemos entre Dios y nosotros. La falta de perdón es un tipo de esclavitud que no nos dejará crecer espiritualmente y obviamente tampoco recibir la bendición de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 14 y 15, porque si no, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios nos perdonará. Y te has de preguntar ¿por qué? Porque cuando no perdonamos a otros, estamos negando lo que tenemos en común como pecadores, necesitados del perdón de Dios. El perdón de Dios no es un resultado directo de nuestro acto perdonador hacia otros, sino que está basado en nuestro entendimiento del significado del perdón. Es fácil pedir a Dios su perdón, pero es difícil darlo a otros. Cuando pidamos a Dios que nos perdone, debemos preguntarnos, ¿he perdonado a las personas que me han herido o agraviado? El Señor nos pide perdonar a quienes nos han ofendido. Algunos quieren cambiar la palabra de perdón por discúlpame y otros confunden el verdadero perdón, ya que dicen te perdono, pero no creas que voy a olvidar. Y otros condicionan el perdón comentando te voy a perdonar, pero por una condición. Debemos perdonar a todas las personas que nos han hecho daño o nos han ofendido y no tener preferencias para unos sí y a otros no. Como conclusión, no dejes que la falta de perdón cause en ti amargura, enojo,
tristeza y falta de gozo en el Señor. Clama y ruega a Dios por la curación de tu corazón para perdonar a esa persona que te ha hecho daño, y cuando lo hagas, experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias. Dios los bendiga.